Buenas, mi nombre es Diego Laino, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra 1 de Toxicología de la Facultad de Medicina, y hoy vamos a hablar de alcohol etílico, sobre todo de las generalidades y la toxicocinética y la toxicodinamia del alcohol etílico. Y en un segundo momento, la clase ya del cuadro clínico de la intoxicación aguda y su tratamiento. El alcohol etílico está en las poblaciones, en las distintas culturas desde hace miles de años. Se cree que 10.000 años al menos ya hay registros del consumo de alcohol, tanto en Egipto como en los babilonios, los chinos, ¿sí? Y nos acompaña hasta la actualidad. Así que el alcohol está rodeado siempre a las poblaciones desde los inicios. El alcohol etílico tiene distintas fuentes. El alcohol etílico se puede usar como fármaco, como una fuente medicinal, como antiséptico y demás. Se usa en cosmética, se lo usa en la industria como solvente. Pero la fuente sin duda que más pacientes nos aporta a nosotros como médicos son las bebidas alcohólicas. En sus distintas formas, las bebidas alcohólicas son las principales causales de intoxicación. El alcohol etílico medicinal, o alcohol que se usa como desinfectante, el que se compra, que viene en 96 grados, a veces en 70 grados de alcohol, también se usa como tratamiento en algunas intoxicaciones por alcoholes pesados como el metanol y el etilenglicol. En la industria de los perfumes, en la industria de desodorantes, tinturas, usan como solvente muchas veces alcohol etílico y pueden generar una intoxicación accidental o por confundirlo con una bebida alcohólica o como un sustituto de una bebida alcohólica, mejor dicho, cuando alguien, un alcoholista crónico, consumió todas sus bebidas que tenía a mano y bueno, empieza a consumir un perfume, tinturas, etc. Dijimos que a nivel industrial también se puede usar como solvente, sobre todo solventes orgánicos, productos desengrasantes, productos de limpieza, y podría ser posible de una fuente de intoxicación. Pero por lejos, la que más pacientes aportan son las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas hay de tres tipos fundamentalmente, que son las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas o las bebidas enriquecidas. Las bebidas fermentadas son las bebidas se parte de un proceso de una solución acuosa azucarada, y al entrar en contacto con levaduras, determinadas levaduras transforman ese azúcar en alcohol. Por ese proceso se obtiene el alcohol etílico en general. Depende de la solución inicial, va a ser la bebida que tengamos. Digamos, si partimos de un jugo de manzana, se produce sidra. Si partimos de un jugo de cebada malteada, tendremos cerveza, y así. De uvas tendremos un vino, etc. Las bebidas azucaradas, puestas en contacto con las levaduras, fermentan, empiezan a producir alcohol. Ese mismo alcohol, cuando empieza a aumentar en su concentración, inhibe el crecimiento de las levaduras y también inhibe la producción de mayor cantidad de alcohol. Por una regla general, una bebida en contacto con las levaduras produciendo alcohol puede llegar a levantar un porcentaje del 16% de alcohol en el total de la solución. Cuando ese porcentaje sube, las levaduras se inhiben y se deja de producir alcohol. A partir de esas bebidas fermentadas se puede llevar un proceso de destilación, es decir, se hace evaporar el alcohol, que evapora a temperaturas más bajas que el agua, y se recolectan a través de un destilador, se recolecta el alcohol y se pueden así alcanzar concentraciones muchísimo más altas. Y ahí tenemos bebidas destiladas, como puede ser un whisky, la ginebra, que tienen concentraciones de alcohol superiores inclusive al 50%. Y te llaman bebidas enriquecidas a aquellas bebidas que o bien se parte de una bebida fermentada y se le agrega alcohol, o bien son distintas sustancias, distintos preparados a los cuales se les agrega alcohol, y ahí la concentración puede ser muy variable. Típicamente son licores, por ejemplo, o a veces cervezas que se le adicionan más cantidad de alcohol, etc. La graduación alcohólica hace referencia a la cantidad de alcohol que tiene una bebida en particular. Por ejemplo, una cerveza que tiene un 4% de alcohol significa que tiene 4 mililitros de alcohol cada 100 mililitros de solución. Una bebida destilada que tiene un 40% de alcohol, nos está hablando que cada 100 mililitros de esa bebida, 40 son de alcohol. Entonces ahí podemos saber que una
la concentración o la graduación alcohólica de la bebida tiene relación con la cantidad de alcohol que después se termina ingiriendo. A partir de la graduación se puede calcular qué cantidad de alcohol consumió la persona. Si uno hace una cuenta, multiplica el volumen consumido de la bebida por la graduación alcohólica, por la densidad del alcohol, que sería 0,78, nos da el resultado en gramos de la cantidad de alcohol ingerido. Por ejemplo, alguien tomó 100 mililitros de un vino que tiene una concentración de 12% de alcohol, eso multiplicado por 0,78 nos da 9,3. Es decir, alguien que toma 100 mililitros de vino ingirió 9,3 gramos de alcohol. Esos gramos de alcohol que ingerimos nos pasan a circulación. El alcohol en circulación se llama alcoholemia y según la alcoholemia que tenemos van a ir apareciendo diferentes tipos de síntomas. La manera de medir o de cuantificar la alcoholemia es en mililitros miligramos de alcohol en mililitros de sangre o en gramos de alcohol por litro de sangre, que es la medida más comúnmente usada, la más conocida, ¿sí? Así que generalmente vamos a hablar de eso, de gramos de alcohol por litro de sangre. El alcohol, una vez que entra en contacto con el cuerpo, se absorbe por cualquier vía. Es muy fácil la absorción, ya sea por la piel, ya sea por las mucosas, ya sea por vía inhalatoria cuando se empieza a evaporar, y ni hablar por la vía digestiva. Las bebidas alcohólicas fundamentalmente se van a absorber por vía digestiva y la absorción es muy buena. La absorción ya empieza en el estómago, es alrededor del 20% y el 80% del total se absorbe en el intestino. Obviamente esa absorción a nivel estomacal es la más rápida y la que rápidamente puede empezar a subir el alcohol en sangre, rápidamente en subir la alcoholemia y empezar a dar síntomas. La mayor cantidad de alcohol se va a absorber después en el tubo digestivo y eso es lo que va a hacer más duradero el cuadro. Esa absorción va a depender de distintas situaciones, se puede hacer un poco más rápida o un poco más lenta. Si uno tiene el estómago vacío de alimentos, la absorción es mucho más rápida. Y si uno tiene un estómago con alimentos, y sobre todo con alimentos ricos en grasa, que enlentecen el vaciamiento gástrico, la absorción va a ser mucho más lenta. Es decir, si uno come, y sobre todo comidas ricas en grasas, la absorción es más lenta, o los alcoholes en altas graduaciones también se absorben más lento porque generan una vasoconstricción, un vasoespasmo a nivel gástrico. Se va a absorber después por completo a nivel intestinal, pero necesitamos un tiempito más hasta que se evacúe el estómago. Y en situaciones de ayuno, situaciones de concentraciones bajas de la bebida alcohólica, la absorción es mucho más rápida. La vía inhalatoria, dijimos, por vapores, a través de la piel. Se usaron mucho tiempo los paños de alcohol para los cólicos de los bebés, eso generalmente puede favorecer a la absorción del alcohol a través de la piel. Se puede utilizar cualquier vía, la vía vaginal, la vía rectal, y la absorción sigue siendo muy buena. Inclusive por esas vías a veces alteran el primer paso hepático, y en lo cual la alcoholemia sube más rápido. La vía endovenosa se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de la intoxicación por alcoholes pesados o como uso indebido de drogas. También ha habido absorción al diluir alguna droga en una bebida alcohólica e inyectarla. Pero por lejos la vía más común, dijimos, la vía oral. Se distribuye muy fácilmente por todo el agua corporal, tanto intra como extracelularmente, atraviesa todas las membranas, eso quiere decir que llega muy bien al sistema nervioso, llega muy bien a la placenta y también provoca daños a nivel del feto. Eso lo van a ver en otra clase, pero no hay una dosis de alcohol segura que una mujer embarazada pueda consumir y asegurarse que no le va a tener problemas el bebé. Sí, en principio la mujer embarazada no debería consumir alcohol por no poder garantizar cuál es una dosis segura para el bebé. Una vez que se absorbió, se distribuyó por todos lados, también se empieza a metabolizar. Tiene distintos sistemas de metabolización. El sistema más conocido es el sistema del alcohol deshidrogenasa, que metaboliza más del 90-95% del total del alcohol. Hay dos sistemas menores, que son el sistema de las catalasas y el sistema microsomal de oxidación del alcohol, que es un sistema inducible. Este sistema inducible cobra importancia cuando es un alcoholista crónico que consume grandes cantidades de alcohol periódicamente. Ese sistema inducido metaboliza más cantidad. El alcohol deshidrogenasa tiene un límite para su metabolización y después el resto lo absorben los otros sistemas, y si ese sistema está inducido, obviamente puede metabolizar más cantidad en menos tiempo. El alcohol deshidrogenasa es un complejo enzimático que transforma el alcohol etílico
por una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído. Eso utiliza como cofactores zinc y como cofactor el NAD para transformarlo en NADH. A su vez el acetaldehído ingresa como sustrato del acetaldehidro deshidrogenasa, que lo transforma en ácido acético, también utilizando zinc y utilizando NAD, transformándolo en NADH. Y el ácido acético, junto con la coenzima A, entran al ciclo de Krebs y termina produciendo dióxido de carbono y agua. Ese pasaje del NAD al NADH, que obtiene tanto de alcohol etílico acetaldehído como de acetaldehído ácido acético, es el responsable de muchas de las alteraciones que vamos a ver después en el consumidor crónico, porque eso se tiene que compensar en el pasaje de piruvato a lactato, y eso es el responsable de mucha de la clínica que vamos a ver. Como vemos, el alcohol termina entrando al ciclo de Krebs, termina produciendo energía, termina también en dos metabolitos como el dióxido de carbono y el agua, que los podemos eliminar completamente, pero en el camino nos consumió factores como el zinc y nos consumió el NADH, el NAD, y lo transformó en NADH, que de alguna manera después hay que compensarlo, y eso es lo que suele traer problemas. Este sistema del alcohol deshidrogenasa tiene una cinética al principio de orden 1, que es una proporción fija de metabolización en el tiempo, pero a medida que el alcohol que tenemos en sangre empieza a subir, la enzima, el complejo enzimático se satura y la cinética cambia a orden 0, donde la cantidad es fija en el tiempo. Y ahí cobran importancia los otros sistemas. El sistema que está muy inducido puede compensar lo demás de alcohol que no puede por el momento compensar la alcohol deshidrogenasa porque ya está saturada. La eliminación, obviamente, si se metaboliza ya vimos, si no se metaboliza se puede eliminar como tal por vía renal, eso representa más o menos un 2% del total, que no es mucho, pero es una pequeña cantidad. Un 0,05% del alcohol se elimina por el aire expirado, y eso toma importancia a los fines legales, porque una de las pruebas más sencillas o más utilizadas hoy es medir el alcohol expirado por unos aparatitos en lo cual uno debe soplar a su vez el aparato calcula en función de la cantidad de alcohol que uno está eliminando con el aire expirado cuál sería la alcoholemia que uno tiene. Entonces, a partir de esa pequeña porción de alcohol que se elimina sin metabolizar por vía ventilatoria, se puede calcular qué cantidad de alcohol en sangre tenemos, y eso tiene fines legales. Y bueno, y la principal eliminación es por el sistema del alcohol deshidrogenasa hepática también, ¿no? Bueno, una vez que sabemos cómo actúa, cómo se metaboliza, cómo se distribuye, cómo se elimina, bueno, cuál es el mecanismo de acción, cuál es su toxicodinamia en cuanto al alcohol. Si bien no tiene un receptor específico a nivel del sistema nervioso central, lo que sabemos es que aumenta la fluidez de la membrana celular y eso desencadena en algunos receptores, por ejemplo los del GABA, el mayor flujo de cloro a través de ese receptor, con lo cual nos da obviamente una clínica de depresor del sistema nervioso central por estimular el flujo a través del receptor de GABA. A su vez también inhibe el flujo a través del receptor NMDA de glutamato, con lo cual por un lado está bloqueando o inhibiendo el flujo de un receptor excitatorio y por otro lado está favoreciendo el flujo por un receptor inhibitorio. Obviamente eso termina en una inhibición. También actuando sobre otras membranas neuronales, se libera dopamina, se libera serotonina, generaría en esto, serían los responsables de los refuerzos positivos que tienen el consumo del alcohol, y libera cierta cantidad de endorfinas que también es parte de ese refuerzo positivo que hace que la gente de alguna manera cuando lo consume por momentos o por determinados momentos se siente bien, y eso también es un problema porque nos lleva a seguir consumiendo o a volver a consumir. Genera a nivel liberación de histamina también, y eso a nivel periférico se traduce como un aumento de la frecuencia cardíaca, como un aumento de la tensión arterial, como un aumento de la contractilidad cardíaca. También genera daño oxidativo celular, gran cantidad de formación de radicales libres. Genera por ese metabolito alteración del lactato piruvato, llevando a la acidosis metabólica, entre otras cosas. También actúa a nivel del sistema nervioso central en la zona termorreguladora, generando junto al cuadro
digamos, periférico que genera, dijimos, ese aumento de frecuencia cardíaca y generalmente a nivel periférico vasodilatación, puede generar pérdida de calor, y esa inhibición también al nivel del centro termorregulador también puede llevar a la pérdida de calor, y uno de los síntomas más importantes de la intoxicación aguda que puede ser la hipotermia. Pero bueno, la parte de síntomas la vamos a ver después. Hasta acá vimos la parte de generalidades, la parte de toxicocinética, la toxicodinamia con sus mecanismos de acción y los lugares donde actúa. Y bueno, ahora después, en el siguiente vemos la